Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos teniendo nuestra primera conferencia, nuestro primer taller de cómo conectar con tus clientes, con un pequeño énfasis en cómo conectar con tus clientes durante la crisis. Nos acompañan el equipo de Dharma en México y nos acompaña Ariel Alevi, que es el cofundador de Bayomar en Israel. Uh, Ariel, good morning. Very nice to meet you. Very nice to be here with you today. Good morning. Good afternoon on this side of the planet. It's a great pleasure, Yaakov. You know, I'm very excited to see this presentation delivered for the first time in Spanish. So for me, this is very exciting. Muchas gracias, Ariel. Thank you very much, Ariel. I'm going to allow myself to translate for our Spanish viewers. Para Ariel, que se está conectando en este momento desde Israel, es muy emocionante ver este contenido desarrollado por Bayomar, impartido en español. Y pues bueno, quisiera pedirte, Ariel, que te presentes con nosotros y nos cuentes quién eres, quién es Bayomar y cómo desarrollaste esta metodología. Ariel, I would like to ask you, please, to introduce yourself. Who are you? Who's Bayomar? And how did you came to develop this methodology, please? If you Sure. could make some pauses between each presentation, I would be able to translate. Absolutely. So my full name is Ariel Halevi, and primarily I've seen myself from a young age as a teacher. In 2003, my good friend and business partner and I started this company, Viomar. Ok, su nombre es Ariel Alevi. Principalmente él siempre se vio como un maestro y en 2003 ellos iniciaron su compañía Bayomar, él y su socio de negocios, Guru Braslavsky. So when we started the company, we had very not ambitious goals, meaning we just wanted to teach people public speaking based on our experience in college. Cuando empezaron su compañía no tenían metas muy ambiciosas, simplemente querían enseñarles cómo hablar en público mejor, porque ellos eran personas que debatían, a eso se dedicaban, y que esto fuera un ingreso para pasar sus estudios durante la universidad. Over the years, we decided to expand our domain of expertise, and we went beyond public speaking into the realm of effective communication, persuasion, influence without authority, and ultimately we developed also into the realms of management and decision making. Y después, durante los años que pasaron, ellos fueron evolucionando a dedicarse a temas de comunicación, de persuasión, de toma de decisiones y finalmente involucrándose en temas de administración. Over the last, I think, 18 years already, the work we've developed has expanded into, we've done training and consulting in over 24 countries around the world with over 1,000 organizations. We've trained over 500,000 people. And our primary focus today is looking at the human element inside of the modern day workplace. So you'll have to remind me the last part you say because it's important. I'm going to start just with the bio. En los últimos 18 años en su empresa se han dedicado a dar capacitación a más de 1 millón de personas en más de 1,000 organizaciones y a través de, bueno, a lo largo de 24 países. And yes, please, can you repeat me the last part? Sure. So all the work that we've done is focused on understanding how human beings operate in the modern day working environment, in the digital age. Ok, y todo su trabajo se ha enfocado en estos 18 años en entender cómo operan los seres humanos dentro del contexto laboral. Great. Everything we now develop is inspired by interdisciplinary areas like history, philosophy, business and leadership, and areas like therapy and neuroscience,
And so this talk that Yaakov is about to share with you is one of the latest presentations that we've developed early last year as part of our attempt to bring everything into one organizing idea. Todas las metodologías que ellos desarrollan son metodologías basadas en conocimientos interdisciplinarios, tales como historia, filosofía, negocios, psicología, neurología. Y la presentación que en este momento les voy a dar el día de hoy, y que es basada en los conocimientos de Bayomar Israel y Bayomar Mundial, está ligada a todos estos conocimientos para entender cómo operan los seres humanos dentro del ambiente laboral. I don't know why, Yaakov, it sounds better in Spanish. Well, it surely does. We have a very nice language. You could say it in Hebrew, but and we could try to see which sounds better. Okay, Ariel, well, that's very, very nice. We are very thankful, very grateful for you to bring this methodology to Dharma Consulting. As you can see now, our team is present in this first conference, and I'm gonna start the training. I would like to know if there's a message that you would like to share with us about the power of this methodology, or about what inspired you, or any message that you would like to conclude with, so that we can start this conference. Yes, I think the message is that as we move forward, we have to remember with respect where we came from. And the more we understand ourselves like a machine, the better we will be able to be happy and to help others be successful as well. Ok, yo le pregunté a Ariel si hubiera algo que nos quisiera compartir acerca de esta metodología, y él dice que lo más importante es entender con respeto de dónde venimos, para entendernos mejor a nosotros, como si fuéramos nosotros una máquina, saber bien cómo funcionamos. Y en la medida que lo hagamos, vamos a ser personas mucho más felices y mucho más plenas, tanto en nuestro ambiente de trabajo como fuera de él. Ariel, thank you very much. Of course, you're very welcome to stay in our in the first conference. Feel free to see it, to learn it in Spanish, and if not, we appreciate this. For all the people watching, Bayomar and Dharma will be delivering this content for Spanish speakers, and we're hoping the main reason for this alliance that we're doing, especially on this content, is because on these times of crisis, you need to work together, you need to share in order to build. And I truly believe that's the main content of this workshop. Absolutely. Well, Yaakov, thank you very much. And I look forward to seeing the recording of this session. We'll be happy to send it. It Muchas was a pleasure gracias, meeting all Ariel. of you. Thank you. Thanks. Please stay healthy. You too. Bye-bye. Bye-bye, Yaakov. Bye-bye. Pues bueno, bienvenidos a esta capacitación que se llama Cómo conectar con tus clientes en el siglo XXI. Y vamos a empezar, miren, veo ya ahí un tema. Nosotros estamos traduciendo, es la primera vez que damos este contenido en español. Se hizo la traducción directa de las presentaciones que se crearon con Bayomar Israel. Y vamos a comenzar hablando de nuestro sistema operativo y de los dos sistemas que tenemos en nuestro, pues en nuestro organismo para tomar decisiones. Permítanme un segundo. Ok. La premisa es que nuestro sistema operativo con el cual tomamos decisiones no es compatible con el escenario global con el que nos encontramos hoy en día, en el siglo XXI. ¿Por qué? Seguimos siendo cavernícolas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos estar manejando un Tesla,
podemos estar llegando a Marte, podemos desarrollar conceptos de biotecnología, pero aún así seguimos comportándonos en situaciones de crisis, en situaciones de pánico, en situaciones de miedo con nuestro sistema número uno. Y aquí les voy a explicar algo que fue desarrollado por Kahneman, que fue el ganador del premio Nobel, a través de su estudio de Behavioral Economics, el comportamiento económico de las personas, acerca de dos sistemas que tienen las personas. El sistema 1, que tiene que ver con los instintos, y el sistema 2, que tiene que ver con la razón para tomar decisiones. ¿Ok? Y lo que vamos a ver el día de hoy es por qué la comunicación organizacional y la alineación estratégica se complica tanto en el trabajo. ¿A qué me refiero, Manolo, Ulises, Yuriko? ¿Por qué en las empresas a las que ustedes han pertenecido o las empresas con las que trabajan es tan complicado que la gente se comunique bien en la organización? Y todas nuestras empresas que son clientes nuestros o empresas en las que ustedes han estado tienen problemas de comunicación. Asimismo, ¿por qué cuesta tanto trabajo alinearnos a las metas organizacionales? Y por alinearnos me refiero a que aparece que cada departamento, el departamento de finanzas, el departamento jurídico, el departamento de marketing, cada uno trabaja de manera independiente. ¿Por qué la gente entre departamentos no se lleva bien? Es el pan de cada día de nosotros como consultores. ¿Por qué la gente de producción no se lleva bien con la gente de ventas? Incluso se mete en el pie. ¿Por qué todo mundo, en lugar de solucionar sus problemas de manera lineal, esto quiere decir entre gerentes, entre supervisores, entre jefes de área, lo que hacen es escalar los problemas y entonces irme directo al jefe de la persona, sin darnos oportunidad de solucionar el problema entre pares? Podrían decirme, oye, por supuesto que nos damos oportunidad de solucionarlo entre pares, pero la realidad es que no llegas a la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Lo intentas una vez, ves que fracasa y directo vas con el jefe. Eso es escalar los problemas. Y por último, una pregunta importante: ¿cómo rompemos con estos patrones? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un concepto que es el concepto de eje central de esta presentación y de esta metodología, que es la empatía operativa. ¿A qué te suena empatía operativa? ¿Alguien que me quiera compartir? ¿A qué le suena empatía operativa? ¿Yo puedo? Sí, por favor, Manolo. Eh, Me suena a que muchas veces el otro no me entiende desde donde yo estoy parado y entiende desde la posición que él está. Entonces, o sea, voy a ser más específico. Mi trabajo, muchas veces el otro no lo entiende. Y lo que yo entiendo por empatía operativa es que el otro debería de entender lo que yo estoy haciendo, el esfuerzo que me lleva, el tiempo que me implica, para, para llegar a un resultado. ¿Es Y correcto? hoy el otro, llámese departamento o colaborador, no lo entiende. Entonces no es empático conmigo. ¿Qué es empatía? ¿Qué sería empatía, Mike, Yuriko? Sin hablar del contexto de la organización, ¿qué es la empatía? Es ponerte en los zapatos de la otra persona y entender cómo siente y cómo ve las cosas. ¿Algo que quisieras complementar, Yuriko? No, es precisamente eso, analizar las cosas desde la perspectiva de otra persona. Sin embargo, es una frase muy trillada, Mike, el decir ponerte en los zapatos del otro, y desafortunadamente ha perdido el valor, porque la gente dice, bueno, sí, pero yo también estoy sufriendo ciertas cosas y yo también tengo estrés y yo también tengo problemas en mi casa. Y entonces nos es muy difícil entender lo que la otra persona está viviendo. En el contexto organizacional nos es muy difícil entender que esta persona a la cual nosotros
le estamos solicitando algo y estamos hablando muy en concreto de los clientes internos en una organización. Esto quiere decir la gente que nos da servicio dentro de nuestra misma empresa. La gente de finanzas, que nosotros les pedimos que nos autorice un presupuesto, la gente jurídica, que le pedimos que revise un contrato, la gente de compras, a los cuales les pedimos de favor, mandamos una orden de compra y queremos que las cosas que se necesitan en nuestra empresa estén lo antes posible. Pues es muy difícil que nos pongamos a entender quiénes son todas las demás personas que le están pidiendo algo al mismo tiempo, con la misma urgencia y con la presión de los jefes de esas personas. Y entonces esta empatía operativa se pierde y es difícil de alcanzar. Como les decía, para retomar, el eje central de esta plática que tenemos el día de hoy es cómo podemos desarrollar una habilidad llamada empatía operativa, para entender y relacionarme, y por relacionarme es justamente, Mike, ponerme en los zapatos, de los retos y las frustraciones que tienen la gente con la que convivimos día con día, proveedores, clientes, accionistas, líderes, jefes, colaboradores, y los procesos que ellos tienen que hacer para darme ciertos entregables. Poniendo un ejemplo muy sencillo otra vez, la gente de compras, todas las presiones que ellos tienen por las políticas que tienen que cumplir para cotizar 3 proveedores, la presión de su jefe directo, la presión de las otras personas que le están pidiendo comprar algo también, la presión de sus colaboradores que faltan, que tienen estrés, y ni se diga este contexto en tiempos de crisis. Nuestra propuesta, la propuesta de esta metodología es cómo poder desarrollar empatía operativa. Ahora bien, tú me vas a decir, Manolo, Mike, Yuriko, la gente que nos está escuchando en esta sesión, oye, pero no me dijiste que el título de esta presentación era cómo generar empatía o cómo integrarte con tus clientes, cómo relacionarte de manera positiva con tus clientes. En efecto, la empatía operativa no tiene que ver únicamente de forma interna. La empatía operativa es cómo me relaciono con mis clientes, cómo entiendo lo que ellos están viviendo, cómo pienso en ellos primero antes de pensar en mis necesidades. Yuriko, que por ejemplo es nuestra asesora comercial dentro de Dharma, ella tiene ciertos compromisos de venta semanales y mensuales que cumplir. Pero si desarrolla la habilidad de pensar en las necesidades del cliente primero, qué es lo que el cliente está viviendo. Y más allá, Mike, Manolo, la gente que nos está escuchando, si desarrollas la habilidad de ver, no de manera funcional a la persona que está frente de ti, y por manera funcional me refiero cuál es su puesto. Ah, pues él es mi cliente. Ah, él es mi proveedor. Ah, él es mi jefe. A pensar, la persona que está frente de mí es un ser humano que tiene problemas en casa, que tiene problemas para pagar la renta, que tiene problemas con sus hijos, con su educación, que está bajo estrés, que también tiene que cumplir ciertas metas, entonces vamos a poder hacer el switch necesario para seguir adelante. ¿Ok? Hay 3 tendencias históricas que hacen que esta empatía operativa no se pueda llevar a cabo de manera sencilla. Y les voy a platicar cuáles son. La primera es la evolución social que hemos tenido durante los últimos 250,000 años. Y ahorita voy a entrar un poquito más a fondo en cada una de ellas. La segunda es perdónenme ustedes. La segunda es la evolución corporativa. ¿Cómo nos estructuramos el día de hoy en las organizaciones? Que se ha desarrollado en los últimos 200 años. Y por último, la evolución en la comunicación. Las TICs, las famosas TICs, la tecnología que se ha incorporado en nuestras organizaciones en los últimos 40 años, en las cuales representan para nosotros pues ciertos factores que socavan la empatía operativa. Ahorita vamos a ver un poquito a qué me refiero. En la parte de evolución social, ¿ok? Hay un libro muy importante que lo recomiendo demasiado, de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens, y nos habla de la evolución que hemos tenido como especie humana. Y lo más importante que yo veo en este libro son 2 cosas. Uno, que vamos a compartir en este momento y que se relaciona con nuestra metodología, pero el segundo es entender
el contexto en el cual nosotros nos encontramos como seres humanos dentro de la historia de la humanidad. A veces pensamos que somos dueños y señores de la historia. Y si te pones a pensar la fracción tan pequeña que nosotros representamos dentro de la historia de la humanidad y dentro de la historia del planeta, te das cuenta el poco impacto o minúsculo representación que tenemos respecto a esta historia global. Ese es el primer aprendizaje, esa es la primera reflexión que este libro me da. Y la segunda está escrita en esa parte. ¿Cómo hemos pasado de grupos pequeños y unidos, muy pequeños, estas pequeñas tribus en las que vivíamos, a una comunidad global de extraños? Hoy estamos más conectados que nunca. Cada uno de ustedes que me está escuchando en este momento se encuentra en sus casas, que puede ser aquí en la Ciudad de México. Tuvimos al inicio de esta plática una conversación con una persona que se encontraba en Israel, 9 horas más adelante que nosotros, y en el otro lado del charco completamente, personas que se conectan de todo el mundo y no necesariamente nos conocemos. Y nuestro sistema 1, regresando a estos dos conceptos que les platicaba al inicio de la charla, nuestro sistema 1, que es el sistema para tomar decisiones inherente a nuestra forma de ser como seres humanos, no está adaptado a este tipo de circunstancias. ¿A qué me refiero? No estamos acostumbrados a relacionarnos con extraños. Y les voy a platicar por qué. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Genial. Antes, el 99% de nuestra historia, 99.98% de nuestra historia como seres humanos, la vivimos interactuando con 50 o 150 personas toda nuestra vida. Díganme si esto les hace sentido. Las tribus, las personas que vivían, y estoy hablando en esta historia de la humanidad, no conocías a más de 50 o 150 personas en tu vida. Tal vez la gente que hacía comercio, iba a otros lados de sus pueblos, de sus ciudades, incluso de los países que existían en ese momento, podrías decir que conocía a más gente, interactuaba con más gente, porque no estoy hablando de conocer, de saber todo de ellos, simplemente interacción. Pero la mayoría de las personas solo interactuaban con sus familias, solo interactuaban con sus tribus cercanas y te morías, porque también, pues, piensen que la expectativa de vida era mucho menor, te morías, llegabas al final de tu vida interactuando con 50 o 150 personas durante toda tu vida. Y habían 5 elementos, que caracterizaban en profundidad la manera en la que nosotros nos relacionábamos con esas personas. El elemento número 1 es la proximidad física. Pensemos, hace 200 años, las personas con las que interactuabas eran únicamente las personas con las que vivías en tu localidad. Las personas que vivían en tu tribu, las personas que vivían en la región donde tú vivías. No había interacción web como la tenemos en este momento. Teníamos conexiones sociales mutuas. Las personas que yo conocía, Mike, eran las mismas que tú conocías. ¿Por qué? Pues porque vivíamos en la misma región. Entonces, los dos conocíamos al mismo carpintero, por decir una profesión actual, que seguramente también teníamos en ese momento. Los dos conocíamos al mismo dentista, los dos conocíamos a la misma panadera y teníamos las mismas conexiones. Asimismo, teníamos memorias compartidas, vivencias compartidas. Si algo había sucedido en ese momento, nos había tocado vivirlo, por ejemplo, un temblor, por ejemplo, un eclipse, lo habíamos vivido juntos. Teníamos el mismo idioma, el mismo dialecto, la misma lengua y teníamos la misma cultura. Las personas que interactuábamos. Piensen que lo que les estoy diciendo, Manolo, Mike, Yuriko, gente que nos está escuchando en esta conferencia, es que las 150 personas, 150 personas de las que estoy hablando, en el 99.98% de la historia de la humanidad, en este periodo de tiempo, vivían juntos
físicamente y entonces hablaban el mismo idioma, el mismo dialecto, o si interactuabas con alguien más, lo rechazabas, ahorita vamos a ver qué es lo que sucedía, y teníamos la misma cultura, las mismas memorias, las mismas personas que conocíamos y proximidad física. ¿Hasta aquí se entiende cuál era esta situación? ¿Les hace sentido? Sí, de hecho me recuerda mucho de estas, o sea, poniéndolo en un marco histórico en memoria, el viejo oeste. El viejo oeste era un pueblo donde no sabías más de ahí, ¿no? O sea, lo mucho el que Ok, comerciaba. ok. Supongamos que es un buen ejemplo. Simplemente estaba ahí la gente, ¿no? Claro que todo esto se ve influenciado y yo no quiero meterme, hay mucha gente que de historia, que de sociología sabe mucho más que yo. Yo soy un experto en desarrollo organizacional y a lo que me dedico, al igual que Ariel, es a entender los comportamientos humanos dentro de las organizaciones en la actualidad y eso es lo que te quiero compartir. Pero por supuesto, habrá en mil ejemplos y si en este video nos puedes compartir cosas que tú también consideres que son buenos ejemplos para identificar esta situación que te comparto, te lo agradeceríamos mucho. ¿Qué ha sucedido en el otro 0.02% de la historia de la humanidad? Hoy en día interactuamos con 1000 personas. ¿Cada cuánto, Mike? Perdón, se cortó un poco. Hoy en día interactuamos con 1000 personas. ¿Cada cuánto? Cada segundo, casi que. Cada día. ¿Y a qué me refiero con interactuar? Si tú vas en el metro, por ejemplo, ¿ok? La cantidad de personas con las que interactúas, y ojo, no me refiero a conocer su nombre, no me refiero a saber de dónde vienen, a dónde van, simplemente la interacción, los ves, los hueles, a veces los sientes, pero a lo que voy yo es, estás en contacto con ellos, con los automóviles cuando cruzas una avenida. Cada automóvil que cruza es una posible amenaza que tu sistema uno de pensamiento, de instintos, puede representar o se puede estresar y decir, esto es amenaza, ¿cómo me comporto? Y todos los elementos de los que yo les hablaba, que existían en estas tribus y en estos grupos en los que vivíamos antes, ya no existen. Ejemplo 1, mírenos a nosotros, compartiendo esta presentación sin proximidad física. Cada uno de nosotros estamos en nuestras casas y no estamos cerca el uno del otro. Si no existiera la tecnología, lo más probable es que no nos conociéramos, que ustedes no hubieran podido acceder a esta formación en línea, que yo no podría tener el equipo que tenemos en Dharma porque no los hubiéramos conocido, solamente sería la gente que está en mi colonia, etcétera. Otra cosa que no tenemos son conexiones sociales mutuas. Yo no conozco a tus amigos, Yuriko, tú no conoces a los míos, yo no conozco a tu familia, Mike, tú no conoces a la mía, etcétera, etcétera. Memorias compartidas, no nos hemos ido de campamento juntos, no hemos vivido un temblor juntos, no hemos, hoy en día, ¿y por qué es relevante esta plática? Porque tenemos, por ejemplo, algo compartido todos, que es esta crisis. Y seguramente al final de esta crisis vamos a unirnos más como seres humanos, como personas y como equipo. Tu equipo de trabajo se va a unir muchísimo más después de esta crisis porque van a tener una memoria compartida fuerte que los identifique. Pero si no haces nada con eso, si no le pones una dirección, si no le pones una estructura, si no le pones un sistema de contención, va a suceder lo mismo que nos pasó como mexicanos después del terremoto que vivimos hace un par de años. ¿Qué sucedió? Fuimos una sociedad unida, que compartió valores, que se identificó de manera solidaria, que ayudó al prójimo y después, nada. De regreso al egoísmo, de regreso a la avaricia, de regreso a la corrupción, de regreso a nuestras mismas prácticas. Lo que pudo habernos fortalecido como una nación que creara un plan de nación, que dijéramos, vamos a trabajar juntos por estas metas, ya vimos que sí se puede, al faltar una estructura, al faltar un liderazgo, al faltar algo que nos uniera a todos como mexicanos, se perdió. Tenemos prueba de que ya no compartimos el mismo idioma.
si tú te das una vuelta por Polanco, si tú te das una vuelta por alguna zona turística, puede ser el mismo Xochimilco, en las trajineras, si te pones a escuchar, vas a escuchar que hay distintas personas hablando distintos idiomas. Son zonas turísticas. Y por supuesto, hoy en día, en la Ciudad de México, no compartimos las mismas culturas. Vivimos en una ciudad cosmopolita que primero que nada tiene culturas prehispánicas, que todavía, culturas indígenas que todavía viven aquí en nuestra ciudad, y también tenemos culturas de otros países que se manifiestan en las distintas funciones, negocios, restaurantes, museos a los cuales tenemos acceso, y entonces el escenario ha cambiado. Y aquí es donde quiero compartirles a todas las personas que nos están escuchando, que siguen conectadas en este video, por qué es importante tener presente estos dos sistemas de los cuales nos hablan. Hoy y en toda nuestra historia nos hemos comportado con el sistema número 1, actuar y tomar decisiones de manera instintiva. Pero tenemos enfrente un panorama que exige actuar de manera lógica y racional. No me sorprende que frente a esta crisis, frente a esta incertidumbre, frente a este miedo del coronavirus, la gente haya ido apanicada a comprar papel de baño. ¿Por qué papel de baño? Porque es el sistema 1 hablándoles, el sistema de sobrevivencia, el sistema de hagamos una compra irracional de lo que sea para poder agarrar seguridad de ahí. ¿Qué pasa cuando conocemos nosotros a un extraño? Y al ser esta una metodología adaptada desde Dharma, nosotros tomamos la metodología de Bayomar, esta empresa israelí, para adaptarla al contexto mexicano. Hemos dejado solamente esta parte en inglés porque me parece que es poderosa en cuanto a cuestiones mnemotécnicas. Y ahorita las vamos a entender. ¿Qué hacemos cuando conocemos un extraño? ¿Quién me dice? Manolo, Mike, Yuriko, que están ahorita conectados en este momento durante la plática. ¿Qué hacemos cuando conocemos un extraño? Yuriko, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué te dicen cuando eres chica y qué te dicen acerca de los extraños? Desconfías. ¿Desconfías? Dime, ¿qué más? Que no te acerques a los extraños a menos que los conozcas. Que no te acerques a personas que no conozcas. Correcto. ¿Qué más, Mike? Cuando tienes la intención de conocerlo, buscas algún vínculo o algo que tengan en común. Ok, cuando tienes la intención de conocerlo. Y si no tienes la intención de conocerlo, Manolo, ¿qué haces? Ignoras. No lo volteas a ver. O sea, si no te interesa, si no hay nada de interés, si no quieres conocerlo, simplemente no existe en tu mundo. Está, pero no quieres socializar con él. Ustedes porque son buenos. Pero cuando algo es extraño para nosotros, cuando algo es raro y se involucra en nuestro camino, se mete en nuestro camino y nos afecta, lo primero que hacemos es pelear. ¿Ok? Y no me refiero a una pelea física, pero me refiero a evadirlo. Si algo no nos pone cómodos, si algo no nos hace sentido, si algo es nuevo, lo rechazamos. Eso se llama no poder aceptar el cambio, ¿no? De todo esto tenemos una metodología que maneja Manolo, que es acerca de cómo lidiar con el cambio, una metodología muy interesante. El punto número 2 que tenemos como reacción es correr, huir. Vemos algo que no nos gusta, vemos un extraño, algo atenta contra tu seguridad, Yuriko, huyes. ¿Ok? Y la tercera F, cuando algo no nos hace sentido, cuando algo es ajeno a nosotros, cuando algo nos da miedo, ¡pum!, nos congelamos. Entonces, esas son las tres reacciones del sistema 1 cuando algo es ajeno a nosotros, cuando algo nos da miedo, cuando algo nos genera incertidumbre. ¿Qué hacemos con este tema del coronavirus? Simplemente piénsenlo así, es algo extraño a nosotros. ¿Qué hace nuestro sistema 1? Lo rechaza, pelea con él, lo niega, huye, le da miedo, o 3, se apanica y se congela.
Ahora, en las relaciones personales, nosotros hemos entendido que hay una tercera F, una cuarta F, perdón, con un extraño. Cuando nosotros vemos un extraño, la más reciente F es... Facebook. Lo facebookeamos, ¿no? Lo estoqueamos, vemos quién es, tratamos de entender, como tú decías, Mike, al inicio, quién es esta persona, a qué se dedica, qué es lo que hace, qué personas tenemos en común, cuáles son sus pasiones, qué música le gusta, etcétera. Porque es importante conocer a las personas para que de ahí podamos tomar una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Es mi amigo? ¿No es mi amigo? ¿Quiero acercarme a él? ¿Puedo tener un beneficio como cliente, como proveedor? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a hablarles de estos, bueno, del segundo pilar que afecta nuestra toma de decisiones y nuestro sistema 1 y 2 en el contexto corporativo. Ya habíamos hablado de la evolución social y ahora voy a hablar de la evolución corporativa. ¿Cómo se estructuraban las organizaciones antes, Manolo? ¿Cuál era el sistema que regía las organizaciones hace 50 años, hace no tanto? ¿Cuál era el sistema que las regía? Era un sistema de producción creado por Elton Mayo, donde toda organización se basaba en una hora específica de entrada, una hora específica de salida. Correcto. Y en cuanto a su organización, en cuanto a su organigrama, ¿qué tipo de organigrama existía antes? Bueno, antes y todavía en la actualidad hay muchas estructuras tradicionales en donde hay un líder, una cabeza hasta arriba, un dueño, un director, y va escalonándose hacia abajo. Correcto. Antes, y como bien lo menciona Manolo, nos organizábamos de manera piramidal, ¿ok? ¿Qué significa esto? Éramos una sola empresa, lo cual daba una sola identidad. Piénsalo en la era industrial, como lo menciona Manolo. Era la empresa Ford, donde inició Ford. Una unidad, una identidad. Luego teníamos una identidad con un solo jefe, un solo dueño, un director general, una persona que me daba instrucciones. Y teniendo una unidad y un jefe, lo que conseguíamos era mejor colaboración. ¿Ok? La gente trabajaba mejor. ¿Por qué? Porque tenían este sentido de identidad. Las líneas de autoridad eran claras, las líneas de comunicación eran claras, sabías a quién responderle, sabías cómo, sabías de qué eras parte y tenías la identidad. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Hoy en día, y en beneficio de que las organizaciones sean más productivas, te ha creado una metodología que es matricial. ¿Ok? ¿Qué significa esto? El mundo se ha hecho más chico, pero las organizaciones se hacen más grandes, globales inclusive. Y entonces lo que hicimos fue repetir nuestra estructura, ¿no? Piramidal en distintas partes de la organización. Y entonces poníamos un líder, alguien de finanzas, alguien de recursos humanos y la gente de operación para cada una de las organizaciones que nosotros íbamos teniendo. Y eso hacía que los errores sucedieran y se fueran cometiendo en cada una de las estructuras una y otra vez. ¿Ok? Nos dimos cuenta que estos sistemas de pequeñas pirámides en cada una de las empresas que tuvieran un director no era funcional. Por lo tanto, se creó un sistema que era organigramas matriciales. ¿Ok? ¿Qué es un organigrama matricial? Pues habían ciertos líderes que tenían la administración, habían ciertas personas, si lo quieres ver como en nuestro ejemplo, de ventas, y luego habían personas que le daban servicio a estas unidades de negocio. La persona de sistemas, la persona de finanzas, la persona de legal, de recursos humanos, de viajes, de procuración de ingresos, le daban servicio a todas estas empresas. Y descubrimos que esto era mucho más efectivo. Hoy en día las organizaciones que funcionan de esta manera, que son distintos grupos de empresa, distintas líneas de negocio que tienen una forma matricial, son mucho más eficientes. Pero esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo que ustedes creen que tienen? Mike, ¿cuál es el costo que pagan las organizaciones por estar estructuradas de esta manera que es mucho más eficiente? ¿Qué se te ocurre?
¿Qué es lo que pasa en estas organizaciones? Tenemos clientes que son ejemplo de ello, que es una sola empresa, no los vamos a mencionar porque este es un training global para todos nuestros clientes y para la gente que estamos invitando a que lo escuchen, pero tenemos empresas que es una empresa que da servicio a las otras empresas, tienen alguien de finanzas, alguien de recursos humanos, alguien de legal y les da servicio a las otras. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué pasa con, además de ser eficientes, tiene algunos contras? ¿Qué te viene a la mente? Manolo, damos unos ejemplos. Creo que se vuelven múltiples identidades, ya no hay una sola. Por supuesto. Cada uno quiere, es más difícil poner las reglas o generar una estructura de reglas o políticas porque al tener varias, cada empresa quiere sus propias reglas, quieren sus propias formas de trabajo y se vuelve más complicado que todas entren en un solo sistema de trabajo, lo que origina que cada una de estas empresas quiere a veces tener su propio sistema de trabajo. Ok. Yuriko, ¿te hace sentido esto que está diciendo Manolo? Manolo dice múltiples identidades, cada una quiere su sistema de trabajo, cada uno tiene sus valores y dice nosotros trabajamos así. ¿Te suena? Sí. Y esto, desafortunadamente, pues no es productivo para las empresas, tiene varios costos. Sube la experiencia, pero las identidades corporativas se fragmentan, ya lo decías, Manolo. Entonces, estamos los de finanzas y estamos los de ventas y estamos los de recursos humanos y pareciera que cada uno trabajamos para una empresa distinta. Las metas se vuelven conflictivas en corto plazo. ¿A qué me refiero? Como organización, Mike, tenemos metas muy claras de lo que queremos vender, de a dónde queremos llegar como empresa, pero a corto plazo cada departamento a veces se mete el pie. ¿Por qué? Los de compras quieren bajar costos, los de ventas quieren vender rápido, los de productividad quieren hacerlo bien y entonces se contraponen estas metas en el corto plazo entre los departamentos. Y se genera una competencia interna por los recursos. ¿A qué voy con esto? Nosotros como departamentos o como empresa tenemos un presupuesto global, X, 100,000 pesos. Ese presupuesto interno para operar se tiene que dividir de cierta manera. Y entonces cada departamento va a tratar de jalar agua a su canal y de que tenga la mayor cantidad de esa X que tenemos como presupuesto. ¿Ok? Ahora bien, el último de los factores. Recuerda que te estoy platicando 3 factores que afectan que podamos ser empáticos de manera operativa. ¿Ok? ¿Cuál era el primer factor? Alguno de ustedes que me ayude a recordarlo. La empatía operativa. 3 factores que afectan la empatía operativa. Estamos viendo 3 situaciones históricas que han afectado la empatía operativa. La evolución social. La evolución social es la primera, ¿ok? La forma en la que ahora nos comportamos, todo lo que ha sucedido y cómo hemos evolucionado, por supuesto. El segundo Es el corporativo. la evolución corporativa, por supuesto. Y el tercero es la evolución de la comunicación interpersonal, y ahorita lo vamos a ver. Esto para entender por qué nos cuesta tanto trabajo ser empáticos operativamente dentro de la organización y también por qué hoy en día estamos fallando para conseguir clientes por la crisis que se está presentando. Y si no hubiera crisis, de todas maneras estaríamos haciendo el mismo error de solo pensar en nosotros, de solo pensar en nuestro producto, de solo pensar en nuestra venta y no pensar en la otra persona como persona. Hoy en día existe lo que se llama brecha comunicativa. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esta brecha comunicativa? En esta gráfica que tenemos de calidad y tiempo, las herramientas para comunicarnos han ido mejorando. ¿Coinciden conmigo? Sí. Cada vez, como en este ejemplo en el que estamos utilizando Zoom para comunicarnos, pues tenemos
al alcance y de manera gratuita herramientas que nos ayudan a comunicarnos con personas que pueden estar del otro lado del mundo de manera inmediata. Y entonces, Prácticamente, perdón, solo quería decir, prácticamente en nuestro tiempo ya no hay una excusa o un pretexto para no comunicarte con el otro. correcto. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la calidad de comunicación baja. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo conmigo de que hoy en día en las organizaciones lo que tenemos son problemas de comunicación y que hay menos calidad en la comunicación? Sí. Sí, Esta diferencia entre la calidad de la comunicación y las herramientas tan buenas que tenemos es lo que nosotros conocemos como brecha comunicativa. ¿Ok? ¿Querías comentar algo, Manolo? sí, quería poner dos ejemplos Por favor. de cómo la calidad de la comunicación ha bajado, aunque las herramientas estén. Hoy, en nuestra experiencia, es increíble ver que para pedirle una cosa al otro colaborador, aunque lo tengas a un lado, le mandas un correo. No Correcto, es buen volteas y le ejemplo. dices, necesito esto. Entonces, Ok, ese muy buen ejemplo. ejemplo. ¿Y el Como- segundo? El segundo es que es preferible mandar WhatsApps por urgencias que una llamada. Es increíble, o sea, te urge pero no le llamas. O sea, tienes la herramienta, puedes levantar el teléfono y hablarle y lo que haces es mandarle un WhatsApp y esperar a que te conteste. Entonces, Correcto. esos son los dos ejemplos. Muy buenos ejemplos. Muchas gracias, Manolo. Nos estamos olvidando de las señales emotivas, las señales emocionales que nuestras características de seres humanos permiten. Déjenme compartirles un estudio que hizo Stanford con algunas personas que participaron en él, en las cuales les pedían, tanto hombres como mujeres, que vieran fotografías de hombres y mujeres, en las cuales salían el rostro únicamente en la fotografía, y les decían que tenían que encontrar la diferencia entre una fotografía y otra fotografía de los mismos modelos. ¿Ok? Entonces entraban en un cuarto y les decían, por favor, toma 10 minutos para encontrar la diferencia entre estas fotografías. Entraban los participantes, hombres y mujeres, cada uno veía fotos de hombres y mujeres alternadamente, no importando cuál querías ver tú. Perdón, no importando tu género, tú también podías ver del otro género o de tu mismo género y tratabas de identificar si tenían alguna característica diferente en las fotografías. Ya saben, como un juego de encuentra las diferencias en esta foto. Y después de 10 minutos, 10, 15 minutos, la gente salía del cuarto y decía, no hay diferencia. No hay diferencia entre estas fotografías. Entonces la gente del ejercicio le decía, perfecto, muchas gracias. Por favor, toma una fotografía, decide llevarte una de las dos fotografías del mismo modelo a tu casa. ¿Qué es lo que diría la estadística y la probabilidad? Que si las fotografías son iguales, pues la gente se llevaría a la larga, la tendencia sería que te llevaras 50 y 50% de las fotografías, si eran las dos iguales. Y lo que descubrieron es que no. Había una diferencia del 80-20. 80% de las personas escogían repetitivamente la misma fotografía. Ustedes podrán preguntarse, ¿por qué? ¿No en teoría eran iguales? Sí, sí eran iguales, pero la diferencia entre una fotografía y otra es que las pupilas de una fotografía estaban un poco más dilatadas que las de la otra fotografía. Era el mismo modelo, pero con los ojos, las pupilas más dilatadas. ¿Por qué sucede esto? Sucede que se nos dilatan las pupilas cuando una persona nos atrae, cuando estamos en una situación de miedo, cuando estamos en una situación de alerta, cuando mandamos un mensaje inconsciente. Son señales de nuestro cuerpo que son diminutas y que no podemos identificar. Así como yo hoy estoy dándoles esta conferencia y no puedo identificar ciertas señales pequeñas que ustedes están haciendo, como muecas, como
asentir con su cabeza, cómo de repente cerrar los ojos un poquito, bostezar, que tal vez no tengo esa habilidad de verlos a todos como lo tendría y lo haría de manera automática e inconsciente. Ahora, lo que se estaban dando cuenta en el ejercicio es que de forma innata la gente podía ver esta pequeña diferencia que tenían las dos fotografías y entonces optaba por la fotografía que era mucho más atractiva. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La importancia que tiene la comunicación uno a uno o la comunicación presencial y en el caso de que no pueda ser presencial, la comunicación por videoconferencia para vernos los unos a los otros y poder entender qué es lo que quieren las personas. Entonces, en este sentido, si yo los veo ahora a la cara, yo no puedo alcanzar a ver sus pupilas, pero sí puedo ver algunas de sus expresiones faciales que me indiquen si están teniendo interés, si les parece adecuada o no la conferencia, si hay alguna idea que les hace ruido e interactuar con ustedes. En las organizaciones, como mencionaba Manolo en los ejemplos, perdemos esto. Voy a usar tus dos ejemplos, Manolo. El primero, en los correos electrónicos. Aunque la puntuación sea correcta, la lectura de los mismos puede ser interpretada de varias formas. Lo mismo con los WhatsApp. Sin embargo, yo los invito a que hagan la siguiente prueba. Si ustedes tienen que vender o si ustedes tienen que compartir una noticia que no es tan positiva, traten, antes de hacer esa llamada, de reír, de ver algo alegre. El tono de su voz va a cambiar. La intención con la que lo dicen va a cambiar. Y esto es algo perceptible de manera inconsciente para las otras personas. Si tú estás alegre, tu tono de voz trae algo de esta alegría dentro de él. Si tú estás triste, si tú estás deprimido, tus facciones traen algo de él. El brillo de los ojos del que se habla en los poemas, algo significa. No por nada se crearon estas maravillas. Mi pregunta es si tú te atreves a usarlas de manera profesional. Porque sé muy bien que con tu pareja y que con tus amistades las utilizas, pero la pregunta es, ¿usas emoticones para comunicarte con tus clientes? ¿Para comunicarte con tus proveedores? ¿Para comunicarte con tus compañeros de trabajo? ¿O nos da pena? ¿Y por qué lo digo? Si ya vamos a usar estas herramientas de comunicación, ¿por qué no usarlas en su complejidad, en su modelo completo? Si ya tenemos estas herramientas, ahora bien, sé que algunos emoticones son complicados de leer y significan una cosa para unos y otra cosa para otros, pero hay algunos que son generales y que podemos utilizar para complementar nuestra comunicación. Perderle ese miedo a poder nosotros, de cierta manera, mejorar la comunicación. Déjame voy concluyendo porque vamos a llegar a tips. Yo te voy a compartir ciertas recomendaciones para que mejores la comunicación con tus clientes. No solamente tus clientes externos, también tus clientes internos. Y vamos a abrir un poquito el foro para que ustedes me digan también cuáles son sus ideas. Pero con base en esta metodología, con base en entender que tenemos dos sistemas en los que nosotros reaccionamos. Nuestro sistema operativo de hoy en día no es compatible con el ambiente de trabajo del siglo XXI. Nosotros estamos actuando con el sistema 1 en un ambiente que requiere que actuemos con el sistema 2. Déjenme les pongo un ejemplo de sistema 1 y sistema 2. Nosotros tenemos que ir en contra de lo que dice el sentido común. Cuando los pilotos de carreras los entrenan, les dicen dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Cuando veas que te vas a estrellar contra un muro, lo que tienes que hacer automáticamente es voltear tu vista de manera intencional hacia el lugar hacia donde quieres ir. Lo que hacemos nosotros de manera instintiva del sistema 1 es voltear la vista hacia el muro. Y entonces, ¿hacia dónde manejamos el carro? Hacia el muro y te estrellas. A los pilotos de carreras profesionales les dicen,
voltea tu vista hacia el lugar hacia donde quieres ir. Ese es el ejemplo número 1. Y el ejemplo número 2 es cuando tomamos una curva, cuando los pilotos profesionales toman una curva a extremas velocidades, la indicación es acelera en el momento en el que sientes dentro este miedo y esta adrenalina por la velocidad y porque el coche va a perder control, acelera más. ¿Qué es lo que haríamos intuitivamente? Frenar. Pero ¿qué pasa si frenas? Te derrapas y haces círculos. Bueno, no sé si haces círculos, pero te derrapas y te estrellas. Eso es lo importante. Yo no soy conductor profesional de carreras, pero lo que dicen los expertos que saben de esto es acelera. Ve en contra de tus sentidos. ¿Qué estamos haciendo en esta situación crítica? ¿Qué estamos haciendo en esta crisis del coronavirus? Yuriko, Mike, Manolo y las personas que nos están escuchando. Nos estamos comportando de manera intuitiva, de acuerdo a lo que el instinto nos dice, y nos está ganando el miedo por sobre la razón. Y estamos comportándonos de manera cavernícola. No estamos logrando pensar en la otra persona y verla como ser humano. No estamos haciendo este cambio de chip para que la gente entienda y se acerque a nosotros y se abra con nosotros. Déjame cerrar esta presentación contándote qué es lo importante que quiero conseguir. Si tú hoy quieres que tus clientes, que tus proveedores, que los miembros de tu familia, que la gente con la que te relaciones se abra contigo y realmente generes una conexión con ellos, la forma en la que tú te relaciones y la forma en la que tú te dirijas a ellos tiene que cambiar. Y tienes que generar empatía corporativa con ellos. Perdón, empatía operativa con ellos. Y si no lo quieres ver en el contexto de las organizaciones, velo simplemente con empatía. Tenemos que ver a las personas como seres humanos. Ahora bien, déjame regreso con ustedes, ¿ok? Para que podamos hablar de las ideas muy en concretas que tenemos para mejorar esta empatía. ¿Y por qué te digo esto? Porque ustedes que me están escuchando en este momento tienen experiencia laboral y experiencia humana en sus relaciones personales para saber cómo han mejorado y cómo han logrado que exista esta empatía en sus relaciones. Cómo han logrado ver más allá de la función de una persona, que sea su cliente, que sea su pareja, que sean sus papás, que sean sus amigos, que sea su proveedor. Cómo logran ir más allá de esta piel externa que tienen, a ser una piel interna. Y para lograrlo, pues voy a abrir el foro dándoles un primer ejemplo yo y después voy a pedir que ustedes me den ejemplos, que crean ejemplos prácticos, ideas prácticas que ustedes digan, de esta manera nosotros podemos alcanzar la empatía corporativa. ¿Ok? Si nosotros lo que queremos lograr es que exista esta empatía corporativa, lo primero que te recomiendo es que te permitas compartir emociones. Va de nuevo. Lo primero que te recomiendo es que tú seas la primera persona que te permitas compartir emociones. Habla con tu equipo, habla con tu cliente y en lugar de empezar, oye, bueno, pues te hablo para ver el tema del contrato, hola, oye, te hablo para ver tus pendientes, comienza la conversación diciendo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo te sientes con este tema de la crisis que estamos viviendo? Por supuesto que la primera reacción de las personas va a ser fight, flight, freeze. Pelear, huir, congelarse, no entender por qué alguien que no conozco, por qué alguien que es mi proveedor, por qué alguien que seguramente tiene intereses en lo que, pues intereses particulares de venderme, me está preguntando qué quiero. Seguramente tiene otras intenciones.
Pero si tú repites este patrón y vuelves este comportamiento parte de tu esencia como ser humano, vas a poder conectar con las personas muchísimo más. Y aquí les estoy hablando a ustedes en particular. ¿De qué manera te estás relacionando con las personas? ¿Cómo estás conectando con ellas? ¿Funcionalmente? ¿Estás hablando con tu jefe porque es tu jefe y únicamente lo estás viendo como jefe o lo estás viendo como persona? ¿Estás hablando con tu pareja únicamente como es mi pareja y así me tengo que comportar y ese es el sistema que tengo pues de pareja, tengo que comportarme de esta manera, ser así, darle esto, pedir lo otro? ¿O te detienes un segundo y piensas, ¿qué está viviendo él o ella? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está? Y le preguntas genuinamente. Entonces, el primer consejo es, quítale la capa funcional a las personas. Quítale este sombrero de cliente, de proveedor, de familiar, de pareja, de amigo, y velo como persona. Y trata de acercarte a él. La primera vez no va a funcionar, la segunda vez no va a funcionar, la tercera vez no va a funcionar, pero tarde que temprano la persona se va a abrir contigo. Y la mejor forma de que se abra es abriéndote tú primero. Ahora bien, yo lo sé, no con todos los clientes puedes llegar y abrirte porque también puede ser incómodo, pero tienes que ir desarrollando esta habilidad y entendiendo qué es lo que se puede compartir y cómo compartir. No solamente hacerlo como un libro de ventas, porque este taller no es para que tú aprendas a hacer un pitch de ventas espectacular, no es para que tú entiendas cómo hacer una campaña de marketing espectacular. Esto es para que genuinamente no rompas el hielo por romperlo y llegues y hables, ¡ay, qué bonita fotografía de ese campo! ¿Dónde fue? Como te recomendarían en un libro cualquiera de ventas, sino que te intereses en la persona. Que digas, a mí también me gusta el campo. Tuve una vez un viaje con mi familia. Iba mi papá, iba mi mamá y fue uno de los momentos más bonitos. Lo hicimos aquí en La Marquesa. Y entonces cuando en tus palabras la otra persona encuentre sinceridad, vamos a poder generar una conexión auténtica. Segundo consejo que les puedo dar, y ahorita les voy a preguntar a ustedes qué es lo que les viene a la mente, formas de hacerlo en cada una de sus trincheras. Segundo consejo que les puedo dar, da antes de querer recibir. En mi empresa, en Dharma Consulting México, lo que estamos haciendo durante esta crisis es dar antes de recibir. Nosotros tomamos la decisión de que todo abril y todo mayo vamos a estar dando consultoría en desarrollo organizacional completamente gratis. Cuando se lo comuniqué a mi equipo, cuando se lo comuniqué a las personas que están cercanas a mí, me decían, pero ¿cómo? Si justo en esta crisis es cuando más necesitas vender, cuando más necesitas encontrar maneras para acercarte a los clientes, flujo de capital, necesitas pararte de cabeza para vender, da descuento si quieres, pero cobra. Ponte a pensar en tu cliente, Mike, Manolo, Yuriko. Ponte a pensar en la persona que tienes enfrente. Seguramente no eres el único que le está hablando a querer cobrar. No eres el único que le está hablando a querer ofrecer las perlas de la Virgen para que te compre y se está parando de cabeza. ¿Qué tal si te vuelves el único que le llama y le dice, no te preocupes por el dinero, no te preocupes por el presupuesto, ahorita no lo necesitamos? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas en tu organización para que yo te ayude? Para la gente que nos está escuchando puede decir, sí, Yakov, pero yo no puedo ofrecer eso en mi empresa. ¿Por qué no? Pues es que yo vendo productos, ¿cómo los voy a regalar? Y si tienes inventario y lo necesitas mover, no puedes decir, te doy el producto y hacemos un plan de pagos, no te preocupes. O te doy la asesoría, o te consigo los mejores precios. El punto es cambiar el chip, y yo sé que al principio lo primero que vas a hacer es fight, luchar contra esto. Porque es el sistema 1 dentro de ti que está reaccionando, el sistema de supervivencia, y está bien. Pero lo que tienes que hacer hoy es comunicarte con el sistema 1 de tu interlocutor, de tu cliente, de la persona que está frente a ti y decir, a ver, esa persona tiene miedo,
está en una crisis, también lo pueden correr, también puede cerrar su negocio. ¿Cómo me vuelvo yo un elemento de valor? ¿Cómo en lugar de pedir, le doy? Esto es un elemento que ya en Dharma y ya en nuestra organización teníamos desde antes, que significa siempre estar orientados a generar y a brindar valor a nuestros clientes. Y hoy más que nunca en la crisis, tienes que decir, veo por ti primero. Hay un concepto africano muy potente que aprendí de mi amigo José Sevilla en uno de sus seminarios de Happy, de emprendedores felices, lo recomiendo muchísimo, y que dice, soy porque somos. Se llama Ubuntu, de la cultura africana. Y lo que significa es, para que yo sea, tú necesitas ser también. Y eso significa entonces que permito que tú crezcas para que yo pueda crecer. En otro contexto de management, podríamos hablar del ganar-ganar, pero esto va mucho más profundo. Te recomiendo que te des un brinco a la cultura africana, a conocer qué es el Ubuntu, y te vas a sorprender gratamente. Entonces, consejo número 1 es permítete expresar tus emociones. Consejo número 2, da antes de tomar. Brinda valor antes de que pidas algo a cambio. Consejo número 3, mapea a tus clientes. ¿Qué significa mapear a tus clientes? Entiéndelos, conoce a tus clientes, date la oportunidad de conocer quiénes son. Y no me refiero a ver, oye, este cliente le gusta viajar, a este cliente le gusta la comida española. No. Me refiero, ¿qué representa ese cliente para ti en tu empresa? ¿Es un cliente estratégico? ¿Es un cliente operativo? ¿O es un cliente que te roba tiempo y que te está robando eficiencia? Te explico. Los clientes estratégicos son los clientes que cumplen con todas las casillas alineadas a tu misión, alineadas a tu visión, alineadas al target de mercado que tú buscas. Es el cliente, en nuestro caso, empresas pequeñas y medianas dirigidas por sus dueños o segundas y terceras generaciones, que son pymes, que tienen cierta cantidad de colaboradores, que fabrican y producen cierta cantidad de elementos, que facturan tanto al año, que se encuentran en Ciudad de México y en las ciudades principales de la República y que están interesadas en el desarrollo personal de sus colaboradores. Eso es para darme un cliente estratégico. ¿Qué es un cliente operativo? Alguien que requiere de nuestros servicios. Puede ser que no marquemos todas las casillas, pero normalmente requiere de servicios de capacitación, normalmente requiere de servicios de integración, tal vez no de consultoría y de estrategia, pero sí está dispuesto a invertir en temas de desarrollo personal para sus colaboradores. Ese es un cliente operativo. Pero un cliente que no te genera valor, este es un cliente que no entra dentro de estas dos casillas, estratégico o operativo, es un cliente que en esta crisis te va a quitar tiempo. Este cliente que te pone a cotizar cosas que no vas a utilizar, este cliente que te exige ciertas partes o ciertos tipos de acuerdo que te exprimen y que no te hacen dar un servicio adecuado. O este cliente que lo único que quiere es algo muy puntual y es un negocio y no te va a permitir crecer con él. Nosotros debemos de enfocarnos hoy durante la crisis en los clientes estratégicos y en los clientes operativos. Ojo, Yakov también tiene sentido común. Si te llega un cliente y te dice, oye, hazme este proyecto sencillo, 100,000 pesos, toma, aquí hay 50,000 de anticipo, y no tiene que ver con tu visión, pero lo sabes hacer, lo puedes hacer y tienes los elementos para ejecutarlo durante esta crisis, tómalo. Necesitamos flujo, por supuesto, todas las empresas. Pero si le vas a dedicar tus servicios pro bono a clientes, que sean mejor tus clientes estratégicos. De esta manera vas a poder elevar el valor que representas tú para tus clientes. Vas a poder fortalecer tu relación con tus clientes. Lo que tú necesitas hacer es establecer una relación con tus clientes de largo plazo.
que ellos entiendan que no estás por hacer un negocio, que no quieres cobrar en este momento y después desentenderte, que no lo único que quieres es meterles la orden de compra y listo. Lo que quieres es construir a largo plazo. Eso va a dar visión. Cuando eres estratégico, creas rapport con tus clientes. Crear rapport con tus clientes es justamente esto que te estoy mencionando. Tener una relación en la que el cliente confía en ti. Una relación fuerte, una relación con empatía, una relación en la que el beneficio es mutuo, donde hay ganar-ganar para ambas partes. ¿Ok? Piensa que la reciprocidad es inherente al ser humano. Déjame te platico brevemente, ya estamos acercándonos al final de este taller. La reciprocidad es un elemento inherente al ser humano. ¿A qué me refiero? Cuando alguien hace algo bueno por nosotros, inmediatamente nos sentimos comprometidos y obligados a hacer algo bueno por ellos. Te ayuda una persona con tus bolsas del súper porque te ves muy cargado de bolsas y te dice, te ayudo a cruzarlas, te ayudo a subirlas, vecino. Automáticamente dices, híjole, gracias, toma una manzana de las bolsas del súper que tenía, muchas gracias. Te ayuda una persona en tu negocio, automáticamente le dices, oye, si lo vendo, pues igual y te puedo dar una comisión. Puede ser que la persona no te la acepte y te diga, no, genuinamente te quise ayudar, pero siempre queremos ser recíprocos. Alguien te hace algo bueno, eso regresa. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Este pensamiento de generar una relación con tu cliente es estratégico. No significa que estás haciendo de manera aprovechada y lo estás haciendo a propósito. Significa que lo estás haciendo de manera estratégica. Ganar haciendo lo que a ti te gusta no está mal. Nos han vendido la idea de que ganar y generar ingresos por hacer algo que te apasiona es poco ético y no tiene valor. Todo lo contrario. Si tú le vas a ayudar a las personas, créeme que ellos te van a querer ayudar de regreso. Y si no sucede, de todas maneras estás haciendo lo correcto, porque créeme que la mejor manera de crecer es de boca en boca. Si hoy la persona a la que estás ayudando no tiene manera de compensarte, créeme que cuando alguien más le pregunte, oye, ¿cómo resolviste este problema? La primera persona, la primera organización a la cual va a recomendar es a tu empresa, es a tu restaurante, es a tu servicio, es a ti como profesionista. De esta manera estamos cambiando el chip. La mayoría de las veces que vamos con nuestros clientes, no hacemos un servicio, no hacemos un proceso de investigar, de entenderlos, de saber quiénes son. Con esto quiero cerrar. Tú te tienes que preocupar por las personas y tienes que entender qué es lo que necesitan, qué es lo que están pasando en este momento. Si nosotros entendemos que los seres humanos tienen dos tipos de comportamientos, si nosotros entendemos que los seres humanos se comportan y toman decisiones con base en su sistema 1 y el sistema 2, entonces podemos saber que cuando una persona se encuentra en crisis, va a tomar decisiones con base en miedo, con base en la incertidumbre, con base en protegerse a sí mismo al principio. Si tú le ofreces esa certidumbre, ten por certeza que él se va a querer relacionar contigo. Porque no solamente lo quieres ver como alguien del que tomas, sino le quieres dar y le quieres generar valor. Para eso tienes que entender quién es la persona, qué necesita, qué le preocupa, cómo es como ser humano. Tú debes de actuar con el sistema 2 de manera racional, entendiendo qué es lo que está sucediendo en esta situación y entendiendo que el resto de las personas pueden actuar como sistema 1. Ojo, no estoy diciendo, porque quiero ser muy claro, que el sistema 1 y que la gente actúa de manera irracional sea algo negativo. Es algo inherente. Todos los seres humanos lo hacemos. Nos pegan en el coche, sale nuestro demonio, sale nuestro sistema 1 y salimos y nos peleamos con la gente. Alguien nos insulta en nuestro ego y nos hace sentir menos, sale nuestro sistema 1 y ataca con las garras. Todos lo tenemos ahí presente. Vemos una crisis
no estamos preparados para ellas, pensamos que va a pasar rápido, sale nuestro sistema 1, lloramos, nos sentimos vulnerables, no sabemos qué hacer. No es malo ni bueno, simplemente es. Quiero cerrar este taller recomendándote que lo repases, que conozcas un poquito más de él, que busques qué es sistema 1, qué es sistema 2 y sobre todo que veas en ti mismo cuáles son estos comportamientos, cuándo te comportas de esta manera y cómo puedes modificarlos si lo enmarcamos en un tema organizacional, cómo puedes modificarlos para que tú el día de mañana puedas tener estos beneficios organizacionales, económicos y de valor para tu organización y con tus clientes. Voy a darles ahora sí la palabra, voy a abrir un poquito el foro para entender cuáles son sus ideas, con qué ideas se quedan y qué preguntas tienen. Mi nombre es Jacob Chaban, trabajo en Dharma Consulting. Esta metodología es una metodología desarrollada por Bayomar Israel, en cortesía de Ariel Alevi y Gur Braslavsky, y les agradecemos mucho a ellos por habernosla compartido. Y adelante. Dudas, preguntas, Manolo, Mike, Yuriko, que nos están escuchando dentro de esta conferencia, que seguimos grabando. Pues a mí me gustaría compartir alguna experiencia. Por favor. Justo es como hilando todo lo que nos comentabas de estas como desarrollos desde el social. Una experiencia que tuve es que en algún momento tuvimos un proyecto muy bueno en un trabajo donde estuve y teníamos que presentarlo, ¿no? Entonces, sabíamos que iban a estar directores, sabíamos que iban a estar pues muchas personas que a veces uno como colaborador te impacta y dices, ¿cómo voy a lograr llegar con ellos? Pero mi compañero me decía, oye, ¿quién va a estar? ¿No? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a decir? Recuerdo que ese día le dije, son personas, o sea, no es alguien más que personas, ellos quieren entenderte lo que queremos hacer con este proyecto, nos va a ir muy bien. Dicho eso, o sea, nos cambió el panorama, nos olvidamos de que eran directores, que eran otras personas, y cuando entramos nuestro discurso fue muy directo y no fue como lo hacen otras personas, hablándole como muy cuadrado, manejando el perfil de ese director y le tengo que hablar. Nosotros fue como si le presentáramos a otro amigo más y tuvimos un éxito muy increíble. A veces uno se olvida de esta parte como del cliente interno donde esa persona pues, es persona y lejos de algún puesto, otra situación, tenemos cosas en común que queremos mejorar entre la organización y pues, no olvidar esa parte, ¿no? Que somos personas, que queremos mejorar algo que hemos observado entre nosotros mismos y mantener mucho la empatía, ¿no? Es algo que puedo rescatar muy bien de aquí. Ese ejemplo, Mike, es espectacular en el sentido de que yo siempre pienso a esta persona tiene problemas en su casa con su pareja, igual que cualquiera de nosotros, y llega y dice, ching, ¿ahora cómo los voy a solucionar? Esta persona se comporta de manera infantil con su mascota, y le habla como bebé a su mascota y le dice, hola, ¿cómo estás, pequeñín? Y habla a veces con sus plantas y no deja de ser un ser humano con miedos, con deseos, con sueños. Espectacular tu ejemplo. Muchas gracias, Mike. ¿Quién más nos quiere compartir otro ejemplo? Otra duda, una pregunta acerca de esta conferencia, acerca de este taller, otra duda que tengan, pregunta, etcétera. Yo tengo, bueno, quisiera hacer una aportación. Tengo una duda. Creo que Sí, nos puede ayudar a todos. Y la tercera cosa, bueno, cerrar con estas dos cosas, ver si las puedo empatar, pero voy a hacer primero mi duda, porque creo que eso le va a venir adelante. bien a la gente y es empático. Eh, Logro, en el supuesto que logremos salir de este mecanismo automático en el que vivimos todos los días y en el que la mente está, vende, crece, te sales de esta parte y como tú lo dijiste, el primer intento va a fallar, el segundo intento va a fallar, el tercer intento va a fallar, de ser empático con el otro. ¿Cómo logras que el otro entienda esto?
¿cómo lo puedes transmitir? Porque es muy sano decir, oye, yo me vuelvo empático con mi cliente, me vuelvo empático con mi proveedor, me vuelvo empático con mis colaboradores, pero ellos no. ¿Cómo logras trabajar tú de manera interna esta reciprocidad? Y con esto lo voy a decir más. Permíteme contestar primero tu pregunta y después damos oportunidad a los ejemplos. ¿Te parece bien? Sí, solo iba a concretar bien la pregunta. Por favor, Eh, concrétala. ¿Cómo yo lidio con esta parte de quiero ser, pero también espero la reciprocidad y quizá no la tenga de parte de los demás? Correcto. Para hacer, yo te recomendaría dos filosofías. La primera es una filosofía muy poderosa de Mahatma Gandhi, que dice ser el cambio que quieres ver en el mundo. La única manera de transformar al mundo es siendo nosotros responsables del cambio local que podamos generar. Y el cambio local inicia por uno mismo. Ahora me vas a decir, claro, eso lo he escuchado muchísimas veces. Déjame lo combino con la metodología de Eckhart Tolle, que habla del power of now, el poder de la hora. Y lo que él dice es, tienes que estar consciente diariamente, y eso es un esfuerzo que genera mucha fatiga y que es bastante cansado, diariamente de ponerte este sombrero, de cambiar ese chip y de decir, hoy voy a ver no solo por mí, sino por los demás. Hoy voy a actuar por los dos. Hoy voy a actuar para construir. Hoy voy a actuar en beneficio de las personas. Y ahora tú puedes decir, claro, eso es María Teresa, eso es Teresa de Calcuta, queriendo ser muy bueno, pero yo vivo también con estrés y vivo también con problemas. Y ahí el problema, o más bien la dificultad y el reto es entender que si lo dejaste de hacer una vez, no significa que ya perdiste la batalla. Significa que en ese momento, en esa sesión, en esa hora, en esa junta, en esta cita, no lo hiciste. Y ya. Y puedes volverlo a hacer a partir de la siguiente, saliendo de ahí, en el carro, camino al trabajo, en cualquier otro momento. Y entonces es una cosa de un momento. Respondiendo tu segunda duda, Manolo, ¿cómo lograrlo en una organización? Este mensaje va para líderes. Esta conferencia, este taller, nosotros lo hacemos de dos maneras. Uno, para líderes de distintas organizaciones, líderes de distintos departamentos o para equipos integrales de un departamento. Y va mucho de la filosofía con ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si un departamento de la organización se empieza a comportar así, entonces el efecto es multiplicador. ¿Qué es lo que tienes que lograr tú como líder? Hacer que tu equipo se comporte de esta manera. Que la visión, que las respuestas, que los valores, que las políticas que tienes en tu empresa, las analices contra este conocimiento que te estoy dando y veas, ¿estamos reaccionando o estamos comprendiendo, entendiendo, pensando y respondiendo? Esa sería el análisis que nosotros tenemos que hacer. Jacob, ¿es sencillo? No es sencillo para nada. Por eso te ponía el ejemplo en la lámina que el 98.8%, 99.98% de nuestra historia de la humanidad nos hemos comportado con el sistema 1, un sistema instintivo, un sistema de reaccionar. Y el punto 02 de nuestra historia, racional y lógico. Entonces, tenemos que hacerlo constantemente para poder lograr hacer este cambio. Hoy más que nunca la crisis nos lo exige. Tengan por seguro que los resultados van a ser otros. ¿Por qué? Porque seremos los únicos o de los pocos que están pensando en el otro primero antes que en uno mismo. Todo mundo va a estar queriendo jalar agua para su canal. Nosotros tenemos que hacer ese cambio de chip. Danos el ejemplo, Manolo, para reafirmar este punto, por favor. Más que ejemplo era como hacer una pregunta, decir, ¿cómo me vuelvo empático? Y voy a tomar justo las palabras de un excelente orador que esta semana tuvimos oportunidad de escuchar. Es, para empezar a ser más empático, tenemos que dialogar con uno mismo. Si yo quiero tratar de entender al otro, tengo que llevarme el diálogo a mí mismo. ¿Y cuántas veces uno deja de hablar con uno mismo?
Prácticamente lo que quería compartirles es dialoga contigo mismo si quieres empezar a ser empático con los demás. Genial, genial. La aportación de nuestro amigo Osiris, Ciris que nos Ramírez. conectamos con él para aprender un poquito de comunicación oral. Muchísimas gracias, Osiris. Muy buen ejemplo, Manolo. ¿Dudas, comentarios, historias que quieran compartir o también ideas que quieran ustedes compartir de cómo poder ser más empáticos? Los escucho. Y con esto ya vamos cerrando nuestra plática. Adelante, Yuriko. Pues bueno, yo quería mencionar en relación a todo esto y a lo que he visto con mayor fuerza últimamente es que eh, las personas a veces nos, ¿cómo decirlo? Nos quedamos con la idea de que la persona con la que estamos hablando deja de ser persona y se vuelve una herramienta o un objeto quizá muchas veces que nos puede ayudar a conseguir ciertas otras cosas, digo, hablando en este ámbito pues, laboral, y perdemos de vista justamente eso, que las otras personas también tienen problemas, también están sufriendo, también están viviendo toda esta crisis y todo este ambiente de preocupación que se vive y pues es difícil no, es difícil tener eso en cuenta cuando tú mismo te estás hundiendo muchas veces en tus propios problemas, en tu propia crisis y es complicado. Pues bueno, yo veía apenas un video en donde ponen a todos, a toda la sociedad, hacen una caricatura de toda la sociedad, cómo se va metiendo cada vez más en sus teléfonos y sus hijos al lado y ellos, pues bueno, ni siquiera los voltean a ver y los hijos tratan de llamar la atención de los padres o vas caminando en la calle y ni siquiera saludas a nadie. Todo el mundo, o sea, esa es la caricatura que representa realmente lo que ves día con día. Todo el mundo siempre está volteando a ver a su celular, no se ven a los ojos y yo creo que esto también influye mucho en el sentido de que no nos volvemos empáticos y no buscamos ni siquiera hacerlo cuando no nos damos cuenta que en realidad el convertirnos en personas empáticas nos va a ayudar mucho a tener acercamiento en consecuencia, pues, beneficios de otra persona. Es totalmente cierto lo que dices, Yuriko. Tiene un riesgo este tema y es lo que estaba buscando para compartírselo. Se los vamos a compartir en los comentarios de aquí abajo, porque es el estudio otra vez de Behavioral Economics, de cómo nos comportamos como seres humanos. Y habla de este tema de pensar que si alguien es bueno conmigo es porque algo quiere. Y entonces, justamente es ese riesgo del que Manolo y Yuriko ahorita hablaban y decían, bueno, a ver, yo tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer y sí, en efecto, es bueno hacerlo. Pero las personas estamos acostumbrados a que la gente, pues, nos quiera hacer daño, ¿no? Y tenemos las defensas activas. Y entonces, no solo tienes que pelear con el tema de decir, yo mismo cómo me pongo este sombrero, cómo me cambio el chip, sino cómo logro que la otra persona realmente entienda que sí estoy genuinamente preocupado por ella, ¿no? O por él. Y entonces, pues eso únicamente lo conseguiremos, uno, siendo genuinos y dos, acercándonos constantemente, primero, como dice Manolo, a entendernos a nosotros mismos, dialogando con nosotros mismos, y dos, dialogando con las personas, conociéndolas a ellas y viéndolas, como dice Yuriko, como seres humanos que también tienen sus propios problemas y que también se están enfrentando a esta situación solos.
Si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra duda, los voy a invitar a que pongan sus comentarios debajo de este video, sus preguntas para que las respondamos. Nuestro correo es contacto@dharmaconsulting.mx. Lo vamos a poner en la descripción de este video para que puedan estar en comunicación con nosotros. Somos Dharma Consulting, una empresa especializada en el desarrollo organizacional, en la consultoría estratégica y gestión del talento humano, en la capacitación y en la formación, y en el desarrollo humano vivencial, tanto presencial como virtual. Y nuestra intención es generarle valor a tu organización a través de formaciones de este estilo, a través de entender qué es lo que necesita tu organización, qué es lo que necesita tu cliente interno, externo, y sobre todo a través de buscar en la alineación de tu negocio, en las metas de tu negocio, la raíz del valor que puedes ofrecer a tus clientes, la raíz del valor que tiene tu servicio y lo más importante, esa alineación a tus metas personales y a tu calidad de vida trabajo. Te agradecemos mucho por haberte conectado y esperamos volvernos a ver pronto. Agradecemos de nueva cuenta a Bayomar, Ariel Alevi, Gur Braslavsky de Israel, quienes nos brindaron esta metodología y esperamos pronto poder compartirla con tus equipos de trabajo o con los líderes de tu organización. Muchas gracias. Mi nombre es Yakov Chaván de Dharma Consulting, director de consultoría de la Ciudad de México. Que estén muy bien. Buen día.